Y esa oportunidad fue buena en tanto en cuanto era una oportunidad que era suficientemente grande como para que no fueran los pequeños y suficientemente pequeña como para que no fueran los grandes. Y pudimos hacer una oferta prácticamente en exclusividad. Normalmente en esta fase no vinculante suelen haber bastantes actores intentando pujar por esa inversión, por ese activo, y normalmente a la fase vinculante que le llaman suelen pasar entre 2 y 3. Como E.ON estaba presionado por vender esa filial porque él lo que quería era perfeccionar su operación corporativa con Innogy, ¿vale? Ahí tuvimos una palanca muy buena de negociación para decir, al final acabamos comprando nuestra filial de Hungría por 14,9 millones de euros. ¿Por qué generó un ingreso esa inversión? Porque ellos tenían un patrimonio neto de 30 millones de euros. Ya, tiene un patrimonio neto de 30 millones de euros y acabamos pagando 15 millones. Algo no cuadra. Bueno, Edu, bienvenido a un nuevo episodio de La Pizarra. Hoy es un episodio que a mí me hace especial ilusión porque fue un episodio que vivimos tú y yo en un momento de la compañía de expansión total en Audax, y se dio una casuística, ¿no? Que si quieres ahora ponemos un poco el contexto de la situación, que estábamos en un momento expansivo y comprando compañías en el exterior, y nos llegó una oferta donde nos sugerían que acudiéramos a poner una oferta por la filial de E.ON en Hungría, ¿no? Sí. Y eso fue motivado porque en el transcurso de la fusión entre E.ON y Innogy, la Comisión Europea, por un tema de competencia, decidió que se autorizaba la operación siempre y cuando se deshicieran de la operación de Hungría, porque tanto E.ON como Innogy tenían una concentración muy elevada del mercado húngaro, y si se fusionaban, pues obviamente no cumplían con los criterios de competitividad, ¿no? Y ahí aparecimos nosotros. Fue una operación rápida y algo compleja. Nos pilló el COVID por en medio. ¿Tú te acuerdas de las fechas, cómo transcurrieron y cómo fue? Sí, recibimos la oferta de inversión en noviembre de 2019 y acabamos firmando la operación en julio de 2020, la firma de la compra. Quedaron cláusulas suspensivas pendientes de realizar, que las realizamos durante verano, que yo creo que eso viene bien para explicar a la gente qué es una cláusula suspensiva en M&A, y luego el closing de la transacción. Claro, empieza por explicar qué significa M&A, vale. Porque la gente está todo el día escuchando M&A y no sabe qué es. Pon ahí M&A y pon un igual. Venga. Y tradúcelo. Vale, vamos, estas son siglas en inglés. Una es mergers, que ahora lo traduciremos, que son fusiones. Y la A corresponde a acquisitions, que son adquisiciones, ¿vale? Muy bien. Entonces, siempre que escuchemos la palabra M&A, no es que estés comiendo M&As. No, eso nos dirigimos o nos referimos a M&A cuando estamos hablando de una compra, una adquisición, una fusión, una operación corporativa inorgánica, sí, al uso, ¿no? Correcto, Muy correcto. Bien. Entonces, los procesos de M&A normalmente suelen acabar, si acaban bien en una entente entre las partes, acaban ante notario firmando pues una compraventa de una empresa o una fusión entre ambas, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos más o menos que seguimos cuando nos llega una oferta, cuando alguien nos pone encima de la mesa una proposición para que nos presentemos? ¿Cuáles son los pasos que seguimos? Lo pintamos, ¿vale? Mira, al principio de todo, tú recibes una oportunidad de inversión, ¿vale? Con un documento que se llama teaser, ¿vale? El teaser no es nada más que 1 o 2 páginas sobre la información de la oportunidad sin desvelar qué es, ¿vale? Tú firmas un acuerdo de confidencialidad, ¿vale? Un NDA. Un NDA en inglés, pero al final es traducido acuerdo de confidencialidad, ¿vale? Y a partir de ahí entras en la primera fase, ¿vale? Esta primera fase lo que te dan es acceso, voy a poner las siglas en inglés pero lo explico en castellano, te dan acceso a un infomemo, ¿vale? Y a una carta de proceso, una process letter, ¿vale? Y ahí te dicen, evidentemente en este infomemo te dicen ya
qué compañía es, ¿vale? Y te dicen el plazo de tiempo que tú tienes para analizar ese infomemo y cómo debes redactar lo que nosotros llamamos NBO o oferta no vinculante. Hasta aquí, esto es una hojita que pone más o menos de lo que va, pero no te dicen ni siquiera quién es. Correcto. Te dan algo de idea, pero no puedes saber quién es. Sí. Una vez firmas el acuerdo de confidencialidad, que tardas más o menos 2-3 semanas, porque entre que viene abogado viene 2-3 semanas. Entonces, cuando ya está pasado este proceso, te llega el infomemo y las instrucciones. Y las instrucciones de cómo presentar la oferta. Correcto. Entonces, llega el deadline de la oferta. Normalmente todo el mundo se espera, si te dicen el miércoles a las 12, todo el mundo se espera a las 11:30 para que quien está centralizando toda esa operación no tenga información de uno y de otro no. Y aquí pues mandas tu oferta no vinculante. ¿Vale? Normalmente el asesor de venta, que es quien estructura toda la operación, las analiza, se va con su cliente y si tienes suerte y más o menos has clavado los términos, te invitan a una fase 2. En esa fase 2, donde ya te dan más tiempo, aquí normalmente en la fase 1 te dan entre 3-4 semanas, depende de lo rápido que te enganches al proceso, ¿vale? En la fase 2 suelen haber unas 6 semanas, ¿vale? Y aquí es donde las empresas normalmente se empiezan a gastar dinero. ¿Dinero en qué? En asesores, porque por el lado de la compra tú tienes que contratar, pues por ejemplo, due diligence financiera, que es que te hacen un análisis financiero de la empresa, una due diligence comercial o de operaciones, ¿vale? Aquí es donde pondríamos las fases de due diligence y evidentemente te dan una segunda hoja de instrucciones para que aquí tú pongas tu oferta vinculante, ¿vale? Y por último, en esta segunda fase te dan lo que le llaman el contrato de compraventa, un borrador que se llama en inglés SPA, donde tú también aprovechas para revisarlo un poquito y aquí adjuntas pues tu hoja de oferta vinculante y un borrador del contrato de compraventa. Esa oferta vinculante debe parecerse a tu oferta no vinculante. Lo que le incluyes aquí son los ajustes al precio o a la valoración que has encontrado en la due diligence. Para eso sirve una due diligence, ¿vale? Y al final, si sigues teniendo suerte y una entente con el vendedor... Sería bueno aclarar que las due diligence pueden ser de muchos tipos. O sea, dentro de una due diligence puedes hacer una due diligence total, que incluiría la financiera, la legal, la fiscal, la laboral, comercial. Hay muchísimas. Depende del sector donde tú estés obrando. Pues por ejemplo, en generación, la due diligence técnica tiene muchísimo sentido, ¿vale? En generación en parques eólicos y fotovoltaicos. Y luego, si al final tu oferta es la que más le encaja al vendedor, te sueles dar un plazo de unas 2 semanas, 3 como mucho, ¿vale? Y aquí es donde se realiza lo que se llama en inglés el signing, ¿vale? Que es cuando se firma el contrato de compraventa. En estas 2 semanas lo que se produce es la negociación de los términos finales del contrato de compraventa, ¿vale? Y por último, y por lo que nos llegó a la operación de Hungría, fue que entre el signing y otra vez sueles acudir a la firma, se llama el closing, ¿vale? Suele pasar que tú en inglés te dejas unas cláusulas suspensivas, que se le llaman, que es que imagínate que tienes que pasar algún requerimiento de competencia de la CNMC, verificar que no hay concentración en la adquisición que estás haciendo, etcétera, etcétera, pues se dejan todos estos requerimientos legales y un plazo de tiempo razonable. Se suele definir en función de lo que quede pendiente. Y al final aquí es cuando tú realmente acabas materializando tu compra. Entonces, ¿qué le pasaba? Como introducía a José, Innogy y E.ON entraron en una operación corporativa. Ahí también estaba metido RWE, pero sin enrollarnos mucho, lo que les pasaba era un tema de concentración. Como Innogy y E.ON eran 2 monstruos europeos, ahí no tenían a la CNMC de cada país como teníamos aquí en España, sino era la Comisión Europea la que a nivel global estaba revisando esa operación,
¿vale? Y fue por eso que se tenían que deshacer de su participación en Hungría y fue cuando nos llegó a nosotros esa oportunidad. Y esa oportunidad fue buena en tanto en cuanto era una oportunidad que era suficientemente grande como para que no fueran los pequeños y suficientemente pequeña como para que no fueran los grandes. Correcto. Y entonces ahí como que nos quedamos prácticamente solos y pudimos hacer una oferta prácticamente en exclusividad, aunque no nos dijeron que no estábamos en exclusividad hasta el final, pero vamos, se veía claro que ahí estábamos nosotros y nosotros solos, ¿no? Hubo un giro además, porque además hubieron dos ofertas vinculantes, porque nos pilló el COVID por en medio y ahí con el COVID también nos desapareció un poco la competencia, ¿no? Aquí se me ha olvidado decir que normalmente en esta fase no vinculante suelen haber bastantes actores intentando pujar por esa inversión, por ese activo, y normalmente a la fase vinculante que le llaman suelen pasar entre 2 y 3. Y aquí, cuando petó el COVID, algo pasó que a nuestros competidores no les gustó. También es verdad que esa filial en concreto empezó a perder dinero a raíz del COVID y también fue una oportunidad para nosotros para precisamente comprar por debajo de valor en libros, que fue lo que causó el hecho de que invertir nos generara un ingreso. Que yo creo que esto es algo que, si quieres, vale la pena explicar. Eso yo lo explicaría, ¿no? Porque Venga. fue curioso y al final prácticamente la inversión se convirtió en un beneficio, ¿no? Al año siguiente de haber comprado. Correcto. Explícalo, venga. Venga, pues estábamos en esa situación donde la empresa daba pérdidas, José le veía potencial, yo creo que hoy en día estamos muy contentos de cómo está yendo esa filial, pero aún así en ese momento había riesgo. Y yo creo que aquí en varias pizarras tuyas se ha hablado del concepto de tasa de descuento, ¿vale? Donde no voy a volver a repetirlo, pero sí que ahí la empresa en ese momento registraba un EBITDA negativo, creo que eran 3,5 millones negativos, y las proyecciones afloraban EBITDA positivo. Y tú dices, bueno, esto habrá que tenerlo en cuenta e incluirlo en la tasa de descuento, ¿no? Aparte de eso, como E.ON estaba presionado por vender esa filial, porque él lo que quería era perfeccionar su operación corporativa con Innogy, ¿vale? Ahí tuvimos una palanca muy buena de negociación para decir, al final, y esto lo podemos decir porque es información pública, salen las cuentas, acabamos comprando nuestra filial de Hungría por 14,9 millones de euros. ¿Qué les pasaba? ¿Y por qué generó un ingreso? Me voy a poner un poco técnico, vamos a hacerlo divertido dentro de lo que cabe. ¿Por qué generó un ingreso esa inversión? Porque ellos tenían un patrimonio neto de 30 millones de euros, ¿vale? Entonces tú dices, hostia, a priori el valor razonable o el valor en libros, el valor contable de una compañía son sus activos menos sus pasivos. Y eso lo que te da es el patrimonio neto. Hostia, tiene un patrimonio neto de 30 millones de euros y acabamos pagando 15 millones, algo no cuadra, ¿no? Claro, ellos tuvieron que aplicarse un impairment en aquel momento. O sea, normalmente, cuando tú haces una valoración y te da inferior al patrimonio neto de la compañía que tú quieres comprar, dices, a esta gente les falta provisionarse gasto o aquí hay algo escondido que no casa. ¿Vale? Pero no se tuvieron que provisionar un impairment, quien nos dimos el ingreso fuimos nosotros, porque teníamos esa ventaja competitiva, vale. por así decirlo. Entonces, ¿dónde se dio ese ingreso? Y creo que es un concepto que también José lo ha introducido alguna vez, que es el fondo de comercio, ¿vale? Y nos dimos un ingreso en el consolidado de Audax, ¿vale? ¿Qué pasó? Cuando tú... José publica las cuentas, ¿no? El Consejo de Administración formula las cuentas y las valida el accionariado de Audax. Se presentan las cuentas consolidadas y las individuales de la holding, la Audax Renovables S.A., ¿vale? Si entramos un momento en mecánica de consolidación, cuando tú consolidas, al final lo único que haces es agregar. El primer paso es agregar todas las columnas de activo y agregar todas las columnas de pasivo, pero estarías inflando las masas patrimoniales, ¿vale? Entonces, un asiento contable que hay que hacer de consolidación es decir, oye, Audax Renovables S.A. tiene en su activo no corriente como inversión financiera
una participación del 100% de su filial de Hungría, valorada por 15 millones de euros. Imagínate un organigrama de compañía, ¿vale? La holding arriba, Oda Reynolds S.A. arriba y E.ON abajo, Hungría abajo. Cuando tú las consolidas, tienes 15 millones y 30 millones y sabemos que el patrimonio neto de esa compañía son 30 millones y sabemos que la contabilidad es un juego de suma cero y aquí no casa, ¿vale? Normalmente tú sueles comprar las compañías pues por encima de el valor que tiene el patrimonio neto de esa compañía. Por ejemplo, imagínate que la hubiésemos comprado por 60 millones de euros. Esto te generaría un fondo de comercio, correcto, en el consolidado de Audax. Coño, porque tú eliminas tu inversión de 60 millones, eliminas tu patrimonio neto y dices, ¿y cómo lo caso? Fondo de comercio de 30 millones. ¿Vale? Ese fondo de comercio se amortiza temporalmente, no hay que amortizarlo en un año, ¿no? Depende de la normativa, pero nosotros formulando en la normativa internacional, los fondos de comercio no se amortizan. Y es un fondo de comercio preliminar, porque luego entra un concepto financiero que se llama PPA, que no es el de energía, es el de Purchase Price Allocation, que dices, tu fondo de comercio preliminar lo tienes que alocar a valor de marca, el valor de la cartera de clientes, tienes 1000 cosas a asignarlo, ¿vale? Pero no vamos a entrar en eso en este capítulo, simplemente que sepamos... Me estás diciendo que esto lo estoy aprendiendo yo ahora. Sí. ¿Me estás diciendo que el fondo de comercio en formulación internacional no se amortiza y en formulación española sí? Correcto, es muy heavy. Claro, es que estaba flipando, digo, porque el fondo de comercio de la Sirena lo estamos amortizando. Pero ese es diferente, porque está en individual. Hostia puta, tío. No, lo vemos. Esto da para otra pizarra, tío, ¿eh? No, espérate. Estamos hablando de cuando tú consolidas dos compañías. Imagínate que solo existiese Auda Renewables S.A. y Hungría, ¿vale? En el fondo, cuando tú normalmente compras una compañía, la compras por encima de su valor en libros, porque ves un potencial, ¿vale? Y se te genera, y cuando quieres consolidar las dos, se te genera un fondo de comercio preliminar que luego vendrá un experto independiente y te lo aloca. Oye, 10 millones a marca, 10 millones a cartera. Explica, ¿vale? por qué en Audax consolidamos cuentas en IFRS. Porque al final tenemos una presencia internacional, tenemos una exposición internacional a nivel de mercado de capitales y formular bajo normativa de consolidación española que se llama NOFCAC no tiene sentido porque hay ciertas consideraciones contables que son diferentes. O sea, la misma empresa en España y vista con la formulación de cuentas en el otro sistema IFRS puede ser algo diferente. Correcto. ¿Y cuál tú crees que es más ajustada a la realidad? Creo que ambas tienen cosas positivas y negativas. Creo que pues no amortizar una marca. Tú imagínate amortizar la marca Coca-Cola. Eso tiene que ser una animalada, mejor que esté sujeto a test de deterioro, que una vez al año te cuestiones si hay que deteriorar el valor de la marca o no. Claro, porque si no podría ser la paradoja que la marca Coca-Cola valiera cero. Sí, ¿no? Si no te reportase ventas, sí, ¿sabes? Luego pasan cosas como la amortización del fondo de comercio y demás, que hay ciertas particularidades, por ejemplo... En normativa internacional, los alquileres que tú tienes comprometidos en las tierras que alquilamos, en los terrenos que alquilamos para los parques, eso te los hacen poner como un pasivo, porque es una obligación que tú tienes a 25 años. Pero en NOFCAC, en consolidación española, eso no te aflora. Sí, es lo mismo que lo de los rentings, ¿no? Que los rentings de los vehículos en internacional tienes que ponerlo como un pasivo, como un gasto consolidado, porque has cogido un compromiso, y en la española no. Entonces, no, la línea es más difusa, pero ¿La línea es más difusa? En un renting de un coche sí, pero en un alquiler de un terreno a 25 años, en obligaciones de ese tipo, te las hacen aflorar. Como más inmovilizado por un terreno y como deuda pendiente a 25 años, ¿sabes? Entonces, bueno, tienen sus pros y cons. Total, ¿qué nos pasó en Hungría? En Hungría lo que nos pasó es que compramos por debajo del patrimonio neto que registraba Audax Hungría. Y eso lo que hizo, claro, a ti en el consolidado no te permite aflorar un fondo de comercio normal en el activo y tampoco te vas a registrar nada en el pasivo porque tú no tienes ninguna deuda. Eso hay que reflejarlo directamente en el patrimonio neto
del consolidado, pero no lo registras a la brava en el patrimonio neto del consolidado como hola, lo he incrementado. Te das un ingreso y el ingreso recuerda que te va a picar al resultado neto abajo de todo y evidentemente el resultado neto se registra en patrimonio neto. Dicho rápido y mal, lo que nos provocó fue una diferencia de un ingreso adicional de unos 15 millones de euros, que además no tributó. Pero porque es una entelequia contable, no porque existieran realmente. O sea, que lo que pasó es que al año siguiente dimos 15 millones de beneficio extra, Sí. porque fueron 15 de ingresos, pero 0 de gastos, ¿no? Sí, O sea, sí, al sí. final, y encima no tributamos por eso, con lo cual salimos en la foto súper bien y así puestos para la foto. Sí. Y compramos una gran compañía que al año siguiente, bueno, en estos momentos es una compañía que nos da 17 millones al año más o menos de EBITDA. Sí. Y que la verdad es que ha sido una de las mejores operaciones que ha hecho Audax en su historia, ¿no? Más allá de la complicación del país, de la complicación de las operaciones allí y de muchas cosas, pero bueno, claro, al final es una compañía en la que, si no recuerdo mal, facturábamos 300 millones o algo así, y ganábamos 17, o sea que es una excelente compañía. Pues nada, oye, te esperamos para la siguiente. Venga. Vete preparando cositas de fondo de comercio, que yo creo que aquí hay chicha buena. El de la sirena. El de la Venga, sirena. tío. Gracias, Hala, José. vale.